¿Puede un solo símbolo nacido del azar ayudar a cambiar el curso de la historia moderna? ¿Es posible que el diseño gráfico y el arte moderno hayan nacido asentados sobre las bases del ocultismo? ¿Es el logotipo comercial, tal y como lo conocemos hoy, un sigilo mágico cargado con una amalgama de deseos de distinta naturaleza? En Culto TV inauguramos el primer episodio tirando del hilo invisible que une personas, deseos y acontecimientos para enhebrar una historia desconocida hasta el día de hoy. La enorme influencia que tuvo el primer logotipo registrado en la historia y su impacto en la actualidad. Según René Guénon, los símbolos son representaciones del folclore que forman parte de un orden, el cual, en ocasiones, pertenece a un pasado tan remoto que el propio pueblo es incapaz de entender, pero que, sin embargo, se empecina en conservar. De este modo, podríamos deducir que los símbolos, depositarios de una memoria colectiva subconsciente, utilizan el folclore y, por tanto, al ser humano, para pervivir en el tiempo. Algo parecido a lo que hace un virus, usarnos como vasija para sobrevivir, apareciendo solamente en aquellos periodos que le son favorables para su propio e indescifrable interés. Los símbolos han acompañado al humano moderno casi desde su nacimiento, conteniendo sus anhelos individuales y colectivos. Los bisontes de las cavernas no eran otra cosa que un intento mágico de materializar en el mundo sensible por medio de la magia simpática una escena en la que el bisonte real era cazado. Algo así como, si funciona en la realidad dibujada, entonces funcionará en la realidad material. El dibujo, el signo, se convierte así en un mediador entre el mundo inmaterial de las ideas y el mundo material de los acontecimientos. Con el paso del tiempo, los símbolos más modernos han conservado esa esencia, ya sea metafísica, política o meramente práctica. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando al símbolo se le dio un propósito netamente comercial. O, al menos, eso se intentó, aunque lo verdaderamente interesante es que, tras los deseos prácticos de vender, impresos en estos nuevos símbolos del mercado, se deslizaron otros anhelos más personales que tomaron su propio rumbo. Para entenderlo, hagamos un breve viaje en el tiempo. 31 de octubre de 1875. Burton-on-Trent, condado de Staffordshire, Inglaterra. Con temperaturas bajo cero, un entusiasta empleado de la cerveza Bass & Company olvida el año nuevo para pasar toda la noche en la cola de la oficina de patentes de Londres con un firme propósito: que la cerveza Bass sea la primera en tener un registro comercial en la historia. Acababa de entrar en vigor la Ley de Registro de Marcas del Reino Unido con la idea de que las firmas comerciales pudieran tener mayor control de sus productos, blindándolos contra las falsificaciones y asegurándose la patente de su marca. La ley decía exactamente que había que registrar cualquier signo que pudiera representarse gráficamente y que fuera capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Así nació el primer logotipo oficialmente reconocido de la historia. Algunos libros sobre la historia de la cerveza afirman que el logotipo fue diseñado en 1855 por un tal George Lurton, uno de los empleados londinenses de la compañía, pero se desconoce por qué eligió este sencillo y enigmático triángulo equilátero rojo. Sin duda, el principal propósito debía haber sido el éxito comercial de la marca, pero existe una historia algo más poética. En un ejemplar del diario local The Derbyshire Times, fechado el 22 de mayo de 1880, tan solo 5 meses después del registro de la marca, uno de los biógrafos afirma lo siguiente: un amigo mío de Sheffield dice que el señor Bass descendió de Basaerus, el dios egipcio, a quien se le ofrecían libaciones del vino de Malta. Es en reconocimiento de su descendencia que la pirámide egipcia en rojo, como marca registrada, se llevó a cabo ese día. Esta teoría, aunque se fundamenta en un error, Basaerus es un sucedáneo de Dioniso, el dios griego y no egipcio, de la fertilidad y del vino, puede que haya sido la gran broma sobre la que se edificó el ya casi mítico logotipo. De ser cierto el rumor que se había expandido, posiblemente Mr. William Bass habría quedado ampliamente agradecido con el paralelismo, si es que no lo había extendido él mismo. El chisme lo emparentaba directamente con un dios egipcio del vino, algo que seguramente serviría para aumentar la fama de la cerveza y ya de paso para inflar algo más su ego. Si bien la cerveza Bass ya era una marca de sobra reconocida en Inglaterra, desde el registro de su vibrante logotipo, Bass se convirtió en la cerveza más famosa del mundo, exportando 1 millón de barriles anuales y rebasando a su competencia con una diferencia abismal.
Hasta aquí, todo normal. Esta parece la historia de una cerveza que tuvo un gran éxito, sin más. Pero comencemos a tirar del hilo. El logotipo de Bass, para una época en la que aún quedaban 50 años hasta que se sentaran las bases del diseño gráfico moderno, es sencillamente genial. Cumple con las normas que décadas más tarde se definirían como necesarias para que un símbolo de esta naturaleza tuviera éxito: simplicidad, identificación con el público y memorabilidad. El color rojo vermellón también fue una elección acertada. Recordemos que no fue hasta los años 60 que Coca-Cola hizo experimentos subliminales en Estados Unidos con su marca para certificar que el color rojo incitaba al espectador a sentir sed más que cualquier otro color frío empleado con anterioridad. En resumen, el logotipo de Bass, aunque seguramente por accidente, fue un adelantado a su tiempo. Todo eso está muy bien, pero ¿qué hay del ocultismo y la magia? Recordemos que se entiende como sello mágico o sigilo aquel símbolo que, cargado mágicamente con un deseo, es lanzado para que éste se materialice en el mundo sensible. Si tomamos como base que este triángulo se lanzó al universo con los siguientes deseos implícitos: 1. El éxito comercial. 2. El deseo inconsciente del operador de formar parte de un linaje divino venido de Egipto. Podremos deducir que la primera petición se cumplió inmediatamente, dado el éxito sin precedentes de la cerveza. Y la segunda petición, a su manera, también comenzó a echar raíces. Para entenderlo mejor, viajemos un poco al sur. Royal Leamington Spa, condado de Warwickshire. A tan solo 60 kilómetros al sur de la sede de la cervecería Bass vivía Edward Crowley, fundador de una de las marcas rivales de cerveza Bass, Crowley & Company, los cuales pueden presumir de haber tenido en el siglo XVIII a uno de los primeros cerveceros científicos, James Baverstock, el cual desarrolló el uso del hidrómetro para medir la resistencia de la cerveza. Podemos decir que Crowley & Company fueron los primeros alquimistas científicos de cerveza de la historia. En esta estirpe de alquimistas estaba Edward Crowley, cuyo hijo, nacido el 12 de octubre de 1875, tan solo 81 días antes del registro de la marca Bass, se llamaba Edward Alexander Crowley, aunque más tarde fue conocido como Aleister Crowley, la Gran Bestia 666 o el hombre más malvado del mundo. Edward fue el único heredero de la fortuna amasada por su padre gracias a la venta de cervezas, dinero que según sus propias palabras malgastó en sus vicios más bajos. Podemos imaginar aquí al joven Crowley yendo de burdel en burdel, bebiendo y drogándose hasta caer al suelo. Es de esperar que en una de esas muchas ocasiones cayera entre sus manos más de una de esas famosas botellas con el triángulo rojo. Pertenece al terreno de la especulación afirmar que el joven mago, entre borrachera y borrachera, se hubiese dejado seducir de alguna manera por el místico logotipo, pero poco a poco esta idea irá siendo menos descabellada a medida que desentrañemos los siguientes acontecimientos. A los 29 años se casó con Rose Edith Kelly, terminando su luna de miel en El Cairo, Egipto, presentándose allí la pareja como príncipes. Fue allí donde contactó con la deidad egipcia Aiwass, el cual le dictó el libro de la ley. Ahí tenemos a Aleister, otro joven inglés que cayó preso de la megalómana idea de pertenecer a la realeza faraónica y tener relación con los dioses egipcios, algo parecido a lo que supuestamente le pasó a William Bass. En 1912 ingresó en la Ordo Templis Orientis, modificando algunos de sus símbolos e introduciendo el triángulo rojo, aunque, en este caso, invertido. La página oficial de la Ordo Templis Orientis de Estados Unidos cuenta cómo el triángulo rojo al revés fue adoptado por Crowley por ser, según sus palabras, una revelación de Aiwass. Algunos expertos atribuyen esta inversión a una reinterpretación original del hexagrama de Eliphas Levi, pero Crowley lo entiende como un símbolo revelado que representa a Horus, un símbolo de la fuerza dirigida, en su caso, hacia abajo. Es la llama que baja sobre el altar y lame la ofrenda quemada. Es el fuego que se contrapone al otro triángulo telémico, el azul, que en este caso se muestra hacia arriba. Curiosamente, en su origen la cerveza Bass se diferenciaba en dos tipos, los que tenían como símbolo el triángulo rojo y los que tenían el azul. Con respecto a la forma triangular,
Según el libro Aleister Crowley y el tablero Ouija de Edward Cornelius, Aleister usaba la forma del triángulo como portal para invocar entidades de otras dimensiones, argumentando que la forma triangular tiene un efecto arquetípico en nuestra mente y en especial en entidades invisibles como los elementales, que habitan en el bajo plano astral. Se trataría por tanto de una evocación desde el subconsciente. Es interesante la advertencia que hace en el libro. Ten en mente el peligro en el que te adentras si no sabes controlar aquello que has evocado. ¿Podríamos entender el logotipo de Vas como una invocación involuntaria potenciada por un deseo subconsciente relacionado con la metafísica egipcia? Si hacemos caso a la teoría de René Guénon, el símbolo comenzaba a tomar el poder sobre determinadas conciencias humanas para perpetuarse a través del folclore y, de ser así, sin duda Crowley pareció ser uno de los elegidos. Más adelante, el logotipo Vermellón cruzó fronteras y comenzó a sugestionar a los artistas. Viajemos ahora a París, concretamente al año 1882. Edouard Manet pinta Folie Bergère, posiblemente la más enigmática de las pinturas inspiradas por el Triángulo Rojo. Por obras anteriores, es bien sabida la relación de Manet con la filosofía oculta y sus símbolos. Por ejemplo, en Almuerzo sobre la hierba, el pintor plagia una escena de un grabado de Rafael titulado El juicio de París, en el cual la composición muestra a tres figuras en similar disposición, bajo la tutela del dios Saturno. Curiosamente, Rafael utilizó el sello de Saturno para construir sus líneas compositivas. Este símbolo es un sello planetario perteneciente a la astrología, según el cual sus vértices siguen las normas del cuadrado mágico, un método de disposición numerológica cuyas distintas combinaciones mencionan a los planetas del sistema solar. Una vez sabida la afición de Manet por las ciencias ocultas y sus símbolos, analicemos lo que ocurre con una de sus grandes obras maestras, Folie Bergère. Este cuadro muestra a una camarera del mítico cabaret en disposición de servirle un trago al caballero que se refleja en el espejo a su espalda. La obra sitúa al espectador en la posición subjetiva del cliente, de modo que la camarera, en cierto modo, está a nuestra disposición. El misterio de este cuadro comienza en dos botellas situadas estratégicamente en la composición. Sí, de nuevo son dos botellas de cerveza Vas. Una vez más, podríamos atribuir este asunto a la casualidad, pero hay elementos que no lo hacen ver así. El resto de botellas pintadas en la escena no muestran sus marcas o algún distintivo que nos ayude a adivinarlas, salvo estas dos botellas. Ambas están dándonos la pista de la composición del cuadro, de nuevo piramidal. Siguiendo la línea mitológico-esotérica marcada por Manet en obras anteriores, bien podríamos entender que esta camarera es la representación de una bacante. Desde el punto de vista simbólico, la base de la composición se asienta sobre el alcohol, y la cúspide de esta señala directamente al chakra corona. Según el sánscrito, el estado más elevado que se puede alcanzar en el cual se toma plena consciencia. Curiosamente, este sistema de chakras también es usado por la Ordo Templis Orientis para indicar la perfección alcanzada por el iniciado. Acorde con esta lectura, la embriaguez podría ser la base para alcanzar el conocimiento final. Una vez más, el triángulo rojo es inspirador de los más altos anhelos humanos. Es remarcable ver cómo, cada vez que este símbolo hace aparición en una obra, nunca es como un objeto casual, decorativo o de baja importancia, sino que siempre queda reservado para momentos de relevancia metafísica. Dublín, 1922. James Joyce publica su aclamada novela Ulises, considerada por los expertos como la mejor novela en inglés del siglo XX. En el pasaje Los bueyes del sol, donde los juegos de palabras son particularmente complejos, el protagonista Bloom, emulando a Odiseo, cae en un profundo sueño en el que ve un buey muerto. Este estado de hipnosis ocurre porque éste entra en trance al toparse con un cartel de cerveza Vas, más concretamente al observar, una vez más, el triángulo rojo. En el episodio original de la Odisea de Homero, Odiseo cae rendido por el cansancio, mientras sus hombres sacrifican los bueyes sagrados de Helios, por lo que son castigados. Podemos resolver entonces que Bloom se libra de ser castigado de profanar la fertilidad de los dioses gracias a la cerveza Vas. De nuevo, el triángulo relacionado con la divinidad.
Unos años antes ocurrió algo parecido, pero esta vez en Francia. Cuando los artistas franceses comenzaron a experimentar con el cubismo, Braque o Juan Gris retrataron la botella de Vase en varias ocasiones, aunque el ejemplo más remarcable es el de Pablo Picasso. En 1913, Picasso realizó más de 40 obras con las botellas de Vase como protagonista. Es más que de sobra conocida la personalidad obsesiva del pintor malagueño cuando encontraba un objeto de inspiración, aunque en épocas más tempranas, estos objetos pertenecían a órdenes de mayor grado: la mitología griega, la guerra o el amor, conceptos todos ellos muy elevados desde el punto de vista emocional. En su etapa más analítica, estos objetos eran más mundanos, aunque en su gran mayoría eran anónimos. Aún se desconoce la razón por la que Picasso hizo un hincapié tan preciso en decirnos que la marca Vase era tan importante como los objetos que la acompañaban. Años más tarde, Picasso pintó, junto con las señoritas de Aviñón, su mayor obra maestra, el Guernica, un cuadro que representa de un modo bestial el horror de los bombardeos al pueblo de Guernica por parte del ejército nazi. Curiosamente, una de las principales características de esta obra es que su composición es triangular. Y al hilo de la Segunda Guerra Mundial, merece mención especial el sistema de clasificación que los nazis hicieron de los presos políticos en sus campos de concentración. Un triángulo rojo invertido, el cual acabó convirtiéndose en un símbolo de la lucha antifascista. Este triángulo invertido de nuevo conecta con la inversión telémica del símbolo, algo que quizás no fue casual, porque, cómo no, en la víspera del ascenso de los nazis, Crowley estaba en Berlín. En 1930, Crowley pasó 3 años entre Berlín y Weimar. Esta última ciudad era donde estaba enclavada la mítica escuela Bauhaus, donde daba clase una de las personalidades más influyentes en el arte y el diseño gráfico del siglo XX, Wassily Kandinsky. Dado que Crowley llegó a exponer sus cuadros en Berlín en 1931, no es de extrañar que ambas figuras entraran en contacto de un modo u otro. No obstante, la personalidad que cautivó al artista fue Elena Blavatsky. Elena fue una escritora ocultista, la cual, el 7 de septiembre de 1875, tan solo a 35 días del nacimiento de Aleister Crowley y a 81 días del registro de la cerveza Vase, fundó en Nueva York la Sociedad Teosófica, una agrupación sincrética que buscaba la conjunción de todas las religiones en busca de la sabiduría oculta. Estas teorías, gracias a las migraciones inglesas, terminarían más tarde exportándose a Alemania. Lo que es seguro es que a Kandinsky le cautivaron tanto las teorías de Elena Blavatsky como las de Crowley, hasta el punto de modificar su pensamiento artístico hasta niveles más que metafísicos. En sus libros más famosos, De lo espiritual en el arte y Punto y línea sobre plano, encripta las ideas ocultistas y teosóficas que más tarde influyeron en el desarrollo del arte moderno. Kandinsky no solo está considerado el inventor de la abstracción, sino uno de los protofundadores de lo que hoy entendemos como diseño gráfico. Con el tiempo, las figuras geométricas fueron conquistando el corpus de sus teorías hasta convertirse en las únicas protagonistas de sus obras. Mención especial merece la obsesión que el profesor comenzó a tener con el triángulo, entendiéndolo como una metáfora del alma humana, hermanando así sus influencias teosóficas y ocultistas con el arte para siempre. Según sus palabras, la punta de la pirámide son esos pocos artistas, grandes. Se trata de una pirámide espiritual, avanzando y ascendiendo lentamente, incluso si a veces parece inmóvil. Durante los períodos decadentes, el alma se hunde hasta el fondo de la pirámide. La humanidad solo busca el éxito externo, haciendo caso omiso de las fuerzas espirituales. Pero su obsesión con el triángulo no queda aquí. Kandinsky actualizó el llamado triángulo cromático, concebido originalmente por Tobias Mayer en 1745. Un esquema de todos los colores del espectro visible en cuyos vértices se encuentran los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Como no podía ser de otro modo, el pintor tuvo a bien hacer alguna modificación sobre el original, reservando para la cúspide de su pirámide el color rojo. De nuevo, el triángulo rojo coronando un lugar privilegiado.
Este esquema aún es revisado hoy por los estudiantes de Bellas Artes de todo el mundo, cuyos libros antes mencionados son de lectura obligatoria. En 1933, los nazis cerraron la escuela Bauhaus por considerarla un nido de bolchevismo cultural. La guerra lo detendría prácticamente todo. Hasta el propio símbolo de Bass pareció esperar un momento más pacífico para volver a emerger. Europa quedó tan devastada que el símbolo tuvo que cambiarse de continente para expandir su influencia, y lo hizo en la cuna de uno de los aliados y reconstructores de la vieja Europa: Estados Unidos. En 1927, en Santa Mónica, California, nace Kenneth Anger, uno de los más controvertidos cineastas underground de los años 70 en Estados Unidos. A partir de los años 40, siendo ya un joven creador, comenzó a sentir un magnetismo tan especial por Crowley y por el ocultismo que sus pasos como cineasta pretendían ser una analogía de los dados por el mago inglés, llegando incluso a bautizarse a sí mismo como el cineasta más monstruoso del underground. Tras sus primeros trabajos, llegaría la gran obra por la que hoy sigue siendo recordado, Lucifer Rising. Queriendo retratar el cambio de era que según Crowley iba a sufrir el mundo entrando en el Eón de Horus, filmó una versión de Lucifer como la encarnación de la rebeldía adolescente que comenzaba a cristalizar en California. Para conseguir financiación viajó a Londres, lugar donde conoció a los Rolling Stones y más tarde a Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, el cual le invitó a su casa de Boleskine House en Escocia, la cual había pertenecido a Aleister Crowley, para hablar sobre la banda sonora de la película y, ya de paso, para exorcizar de ella el fantasma de un hombre sin cabeza y que, posiblemente, fue allí dejado por la gran bestia. Tras conseguir la ansiada financiación, Anger decidió seguir emulando al mago inglés, rodando parte de las escenas de Lucifer Rising en Egipto, de Nuevo Egipto. Pero lo más desconcertante de la escena es aquello que ha traído su nombre a este pequeño documental. Lucifer estaba representado por Chris Jagger, hermano de Mick Jagger. Anger se inspiró en su papel a partir de este poema de Crowley sobre la figura del ángel caído. Su cuerpo, un radiante rubí sangriento, de noble ímpetu, Lucifer, con alma de sol, barrido a través del amanecer colosal, raudo transversal. En el imbécil perímetro del Edén, él bendijo a la nada con toda maldición, y condimentó con tristeza el alma aburrida de los sentidos. Vida respirada en el universo estéril, con amor y conocimiento desterró la ingenuidad. La clave de la alegría es la desobediencia. Según René Guénon, cuando se establece una analogía entre el rubí y Lucifer, se hace referencia a la joya que éste tenía engastada en su entrecejo, representando al tercer ojo y por tanto al sentido de la eternidad, sentido que la humanidad perdió cuando el portador de la luz fue enviado a los infiernos, momento en que el rubí se desprendió de su frente. Para representar esta escena, Kenneth recreó una especie de baño en el que Lucifer, tras emerger triunfante con su daga sangrienta, se introduciría en una bañera, emulando una suerte de bautismo invertido del que saldría renovado para, como Prometeo, terminar robando de nuevo el fuego del conocimiento. Al lado de esta bañera, como metáfora de la frase que Kenneth usaba para describir la película, un espejo de la muerte que se alza hacia la cultura estadounidense, fue colocado un espejo con, sorpresa, el triángulo rojo de la cerveza Bass & Company. Este elemento podría haberse fácilmente relegado al baúl de las casualidades, de no ser por algunos motivos. Este triángulo es el símbolo capital del cortometraje, haciendo una analogía directa entre este y la sabiduría perdida de la humanidad. Tras el plano general, Kenneth cree que no es suficiente y decide hacer un primerísimo plano donde el triángulo ocupa toda la pantalla, remarcando así su importancia. Lucifer Rising a día de hoy es uno de los cortometrajes capitales del cine underground, habiendo sido influencia en directores como Martin Scorsese o John Waters. Para entender todavía un poco mejor el modo en que funciona la influencia de un sencillo símbolo a un nivel tan profundo, hemos dejado esta historia para el final. Se trata de la historia de uno de los pupilos más aventajados de Aleister Crowley y uno de los padres de la contemporánea magia del caos.
Crowley funda junto con George Cecil Jones en 1907 la Astrum Argentum, admitiendo en ella a un joven Austin Osman Spare. Austin fue un artista con un temperamento cuyo vigor ponía en guardia hasta al mismísimo Crowley. Las diferencias entre ambos supusieron la salida de Austin de la Golden Dawn. Más tarde, Austin terminó desarrollando su propia teoría mágica, en la que hacía especial mención a la creación de sigilos. Según Spare, los deseos reprimidos por pertenecer a la parte inconsciente tienen un tremendo poder sobre la persona y su forma de la realidad. Era una conclusión lógica ver la mente subconsciente como la fuente de todo el poder mágico, lo que Spare pronto hizo. En su opinión, un deseo mágico no puede volverse verdaderamente efectivo hasta que se haya convertido en una parte orgánica de la mente subconsciente. En su libro, El libro del placer, la psicología del éxtasis, publicado por él mismo en 1917, resume por primera vez la utilización de sigilos, es decir, símbolos mágicos cargados con un deseo inconsciente, explicando 50 años después de su advenimiento el poder de influencia que el triángulo rojo de Bas pudo tener en tanta gente. Si bien el deseo consciente con el que estaba cargado era el de vender cerveza, su deseo inconsciente era el del emparentamiento carnal y metafísico con los dioses primigenios, algo que, sin duda, se extendió por las mentes más permeables y brillantes del siglo XX. Pero, como todas las buenas historias, esta también tiene un final, o al menos un punto y aparte. En el año 1934, Bas lanzó una submarca llamada Worthington White Shield, cuyo logotipo era una daga atravesando un escudo. Esta cerveza siempre fue una marca menor, hasta 1958, momento en que el número de barriles de esta superó por primera vez al de Bas. Durante estos años hubo acaloradas discusiones entre los fans de una y otra marca sobre cuál era mejor, hasta que la verdad salió a la luz unos años más tarde. En 1972, la revista Sunday People publicaba un reportaje en el que afirmaba que ambas cervezas eran exactamente la misma, tras haber comparado sendas muestras en un laboratorio. Bas tuvo que admitir que era cierto, viéndose obligado a acabar con la marca del triángulo rojo para comercializar exclusivamente la cerveza Worthington White Shield. Incluso, desde cierta perspectiva poética, pareciera que el símbolo planeó su propia muerte una vez hecho el trabajo, generando un doppelganger que le sirvió para poder autofagocitarse y desaparecer. El Ouroboros devorándose a sí mismo. Finalmente la daga luciferina atravesó el escudo y cegó el rubí del ángel caído, quién sabe si para renacer en algún otro momento con más fuerza aún. La pregunta continúa en el aire. Si bien muchos logotipos más modernos han servido como inspiración en el arte popular del siglo XX y XXI, ninguno de ellos ha estado tan misteriosamente emparentado con lo oculto. Ninguno ha generado un magnetismo tan preeminente en artistas tan determinantes. Casi podemos pensar que el símbolo tomó conciencia desde el minuto uno, eligiendo con cuidado a los personajes más relevantes del siglo para, como las sirenas de la Odisea, embaucarles con su embrujo y expandir un cierto conocimiento, un cierto saber que solo puede revelarse a través del arte. Un significado profundo que, como decía Guénon, el ser humano se encarga de replicar sin saber muy bien qué quiere decir. Quizás este mismo documental es fruto de ese encanto. En su origen, este iba a ser un reportaje sobre el paralelismo entre los logotipos y los sigilos mágicos, entre el diseño gráfico y el ocultismo, pero en el momento en que emergió la pirámide de Bas, inevitablemente todo ha terminado girando a su alrededor. Quizás, además, este estudio sirva para que vosotros seáis sus nuevos huéspedes, los nuevos receptores de una información encriptada aún sin descifrar. Que la cadena áurea continúe.